Pues muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos y todas a este curso, Procesos de Paz y Conflicto, organizado de manera conjunta por el Galtung Institute México y la Cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos, con sede en el Tecnológico de Monterrey. Yo soy el doctor Fernando Montiel y voy a tener el gusto de fungir como instructor en todas las sesiones del curso. Y en este sentido, bueno, quiero darles la bienvenida y quisiera también arrancar con algunos avisos generales respecto de la dinámica del curso y algunas particularidades. Primero, como ustedes ya saben, y quiero confirmárselos, el curso se va a desarrollar en 5 sesiones, del día lunes, el día de hoy, hasta el día viernes de esta semana, todos los días, en el mismo horario, que es de 8 de la noche a 9:30, esto en horario de la Ciudad de México. Ahora, pese a que el horario es corrido, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos a las 8:45. Entonces vamos a arrancar a las 8 en punto todos los días. Vamos a avanzar hasta 8:45. Ahí hacemos una pequeña pausa para regresar 8:50 y entonces concluir nuestras sesiones a las 9:30, de 8:50 a 9:30. Esto va a ser todos los días con la intención de que ustedes en esos 5 minutos puedan despejarse un poco, porque nosotros entendemos que puede ser un poco pesado estar sentado casi 2 horas frente a la computadora siguiendo un curso. Entonces, para no abrumarlos tanto, vamos a hacer esta pequeña pausa. Ahora, todas las sesiones van a estar siendo grabadas de manera ininterrumpida y van a ser cargadas a un canal privado de YouTube el mismo día en el que se desarrolla la sesión. Así, por ejemplo, esta grabación que estamos haciendo justo ahora con la primera sesión del día lunes va a cargarse en este canal de YouTube el mismo día de hoy cerca de las 12 de la noche, cerca de la medianoche, y entonces a ustedes se les va a enviar un link donde está el playlist en donde estarán cargadas todas las grabaciones. Es decir, desde este link único, ustedes van a poder revisar en una lista las grabaciones de todos los días. No va a haber un link diferente para cada grabación, no, es uno solo para todas. Van a estar en lista. Las grabaciones van a estar disponibles para que ustedes las puedan revisar. Pueden estar ustedes aquí presentes en las sesiones, digamos, en vivo, sincrónicas, a distancia, o si por alguna razón tienen una dificultad en asistir a la sesión sincrónica, pueden ponerse al corriente revisando las grabaciones. En este sentido, digamos, la asistencia presencial no es obligatoria, pero ustedes van a tener estas grabaciones para que no se atrasen y puedan consultar el material. ¿Cuánto tiempo va a estar disponible este material? Bueno, el material va a estar disponible en principio de manera indefinida. Es decir, una vez que concluye el curso el día viernes, ustedes van a poder seguir accediendo a las grabaciones de manera indefinida en los próximos meses, por si hubiera algún dato o algo de información que les pueda ser de utilidad, la puedan consultar. Los materiales. El día sábado, una vez que concluya el curso, a ustedes se les va a hacer llegar por vía WhatsApp 3 materiales. El primero es la constancia de participación para todos ustedes que están inscritos en el curso. En segundo lugar, se les va a hacer llegar también la presentación que he construido y que nos va a funcionar como eje articulador de la exposición en cada una de las sesiones. En este sentido, en principio no tienen que tomar apuntes de los esquemas o la información que se comparta, porque la van a tener ustedes en las gráficas que vamos a ir revisando en las presentaciones. Se les va a enviar un PDF con todo ese material integrado. Y también, este mismo sábado, junto con estos 2 materiales, se les va a hacer llegar una bibliografía básica para que ustedes puedan acompañar con una lectura el contenido del curso que vamos a desarrollar. Entonces, todo esto va a venir y va a llegar a su poder el día sábado por vía de WhatsApp. Y bueno, finalmente, el chat y el micrófono de todos y todas está abierto para que ustedes puedan intervenir y puedan participar en el desarrollo de las sesiones, ya sea con preguntas, consultas, aportaciones, experiencias o casos que quisieran poner sobre la mesa para discusión. Solamente les solicitaría, en el caso de que quieran hacer uso de la voz, que pidan el uso de la palabra, yo se las concederé y entonces pueden desarrollar los temas que tengan en su atención. Y bueno, finalmente, el último anuncio que tenemos es, si llegara a haber un problema en el sentido de que se congele la imagen o que el audio no sea el adecuado, por favor, háganmelo saber de inmediato para ver qué solución podemos ponerle por aquí, ¿vale? Entonces, no se queden con la frustración o
o el estrés de que no escuchan bien, o que se perdió la imagen, o cualquier problema, no, de inmediato háganlo saber, y nosotros vemos qué podemos hacer aquí para arreglarlo. ¿Vale? Muy bien, les repito mi nombre, soy el doctor Fernando Montiel, voy a ser el instructor del curso, les doy brevemente mis antecedentes. Yo tengo una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Sociología, otra en Estudios de Paz, y tengo un doctorado en Estudios Humanísticos. Tengo 20 años de experiencia haciendo capacitación y consultoría en temas de prevención de la violencia, transformación pacífica de conflictos y procesos de construcción de paz. En este sentido, bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar pues con diferentes sectores, con el sector público, con cuerpos de seguridad, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría del Bienestar, lo que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, diferentes oficinas de gobierno en los 3 niveles, federal, estatal, municipal, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones de base, ONGs y grupos comunitarios, ¿no? Me desempeño actualmente como profesor investigador en la Cátedra UNESCO, en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos, que tiene sede en el Tecnológico de Monterrey, y pues desde ahí hago algo de labor docente y de investigación. Pueden llamarme Fernando, doctor Montiel, doctor, profe, como ustedes gusten, ¿vale? Entonces, como se sientan más cómodos, se pueden dirigir a mí. No hay ningún problema con eso. Y dicho todo esto, si no tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda que haya que resolver, podemos arrancar con nuestro curso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces avanzamos. No, doctor, gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, vamos a ver. El curso lleva por título Procesos de Paz y Conflicto. Bien, pues fíjense, yo tuve la oportunidad hace algunos años, cuando digo algunos años son como 20, en el año 2006, de traducir una obra, traducir del inglés al español un libro que se llamaba Reporteando Conflictos, una introducción al periodismo de paz. Recuerdo que hice la traducción y tuve la oportunidad de hacer o de trabajar haciendo gestiones para buscar su edición, su publicación y su distribución. Fue problemático, finalmente lo conseguimos, pero el resultado fue un poco frustrante porque no hubo mucho interés en la publicación de ese libro. Esto fue, perdón, en el año 2004, lo recuerdo bien. El libro se produjo, se tradujo, se editó, se distribuyó, pero sencillamente no encontró un mercado. A nadie le interesaba. Y cuando yo pregunté, traté de averiguar qué es lo que estaba pasando, me decían, mira, el problema es que la traducción está bien hecha, el diseño está bien hecho, el precio no es malo, pero la paz no es interesante. La paz es aburrida. Y entonces a la gente no le llama la atención y es la razón por la que el libro fracasó en el circuito público. Bueno, esto fue en 2004. Luego llegó el año 2005, la experiencia no fue muy diferente, pero luego vino la declaración de la guerra contra el narcotráfico en el año 2006, finales del 2006. Y la violencia comenzó a crecer en el 2007, 2008, alcanzó un pico en el año 2010. Y para entonces, para el 2010, los mismos que me dijeron que la paz era algo aburrido, comenzaron a buscarme y decirme, oye Fernando, tú eres el que andaba metido en este tema de la paz, ¿qué tienes que aportar al respecto, no? Entonces, bueno, se abrió un espacio para comenzar a contribuir con lo que se conoce y se ha introducido a México de forma muy lenta, pero que bueno, ya es algo presente y es una realidad, y que es el conocimiento que puede aportar para aliviar el sufrimiento los estudios para la paz. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué son los estudios para la paz? Bueno, los estudios para la paz, de hecho el nombre completo son estudios de paz y conflicto, es un área de las ciencias sociales, en particular una rama de la sociología, que ha ido ganando terreno poco a poco, no solamente en México, sino en general, pero particularmente en nuestro país, de la mano con el crecimiento de la violencia. Y esto ya arroja una primera hipótesis que podemos explorar. ¿Cuál es? La hipótesis es que la paz en general y la atención pacífica de conflictos en particular, pareciera ser que solo llama la atención cuando es ausente.
A nadie le importaba la paz, sino hasta que se desató la violencia con ferocidad en este país. Si la gente, la población, el gobierno, las instituciones, la cultura en general, hubieran tenido una conciencia más tangible del valor de la paz, se habrían buscado alternativas al desastre político y social que tenemos que atender ahora, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no tuvimos esta alerta temprana que nos permitiera ver cuál era el riesgo que se asomaba en el horizonte para poderlo atender antes de que estallara? Bueno, de eso vamos a hablar en la sesión del día de hoy. Y en ese sentido, vamos a arrancar con una idea básica. Y la idea es la siguiente. Hay tres procesos sociales, humanos si queremos llamarlo, que están íntimamente vinculados, con los que en principio todos estamos familiarizados en teoría y también en la práctica, pero que con dificultad nos sentamos a reflexionar a fondo. ¿Cuáles son estos tres procesos? Son la paz, la violencia y los conflictos. Es difícil referirse a uno sin hacer referencia al otro. Se habla de conflictos y de inmediato todo el mundo genera una mueca en la cara porque los conflictos en general se oyen como algo malo. Nadie quiere conflictos. ¿Por qué? Porque en general el discurso cotidiano te dice que los conflictos son algo muy parecido a la violencia. Incluso si uno revisa la cobertura mediática que se hace de los conflictos cotidianos, encuentra que en el discurso de medios de comunicación, pueden ser digitales o análogos, no importa, tradicionales o modernos, contemporáneos, tenemos que de hecho la lógica de los conflictos o los conflictos son entendidos como un sinónimo de la violencia. Y así, por ejemplo, uno revisa la prensa y ve que siempre están hablando del conflicto del narco, en el caso de México, pero cuando uno revisa dices, bueno, o al menos uno lo revisa, dices, pues hablan del narco, sí, pero no hablan del conflicto del narco, hablan de la violencia del narco. Y los utilizan como términos intercambiables. Entonces, ahí hay un problema. Y es una de las razones por las que existe esta connotación negativa o peyorativa del concepto conflicto. El problema está en que, cuando se refieren a los conflictos y a la violencia, hay una gran víctima de esa triada. Y la víctima es la paz, ¿no? Es un poquito como decía en su momento Winston Churchill. Decía Churchill que en tiempos de guerra, la primera víctima es la verdad. Y hay quien lo corrige y dice, no, en tiempos de guerra, la primera víctima de hecho es la paz. Y después es la verdad. El punto es que, pese a que son tres procesos diferentes, sí, íntimamente vinculados, la lógica general, la cultura institucional, hace que dos brillen mucho y el otro desaparezca. Y el problema es que al desaparecer el tercero, está desapareciendo con el concepto todo aquello que pudiera aportar para resolver las crisis en los dos primeros, para atender la violencia o para atender los conflictos. Y en esta lógica, entonces, lo que tenemos es la crónica de una profecía autocumplida. ¿Tenemos violencia y conflictos? Sí, ¿por qué? Porque solamente vemos violencia y conflictos. Nadie se asoma hacia la paz. Nadie trata de rescatar ese conflicto que la lógica general tira a la basura o desdeña. ¿Por qué? Por lo que me dijeron a mí en el año 2004. Porque la paz es aburrida. Bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Y lo que vamos a platicar aquí es un poquito la historia de cómo fue, al menos en la sesión de hoy, cómo fue que se dio ese cambio. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es que el abordaje de estos tres conceptos, paz, violencia y conflicto, en realidad no es nuevo en el entendimiento y en el conocimiento humano. Si uno revisa, por ejemplo, los clásicos griegos hace 2000, 3000 años, va a ver que Platón y Aristóteles ya hablaban, y están en sus textos, sobre los problemas de la paz, los problemas de la violencia. Sócrates, aunque no escribió nada, también refirió algo de ello, ¿no? Entonces, los procesos como tal ya habían sido el centro de la reflexión de la humanidad. Y así, por ejemplo, uno puede revisar diferentes escuelas filosóficas
o diferentes escuelas del pensamiento sociológico o del pensamiento de la ciencia política, y dependiendo de cada escuela y de cada autor clave, vamos a encontrar diferentes definiciones del proceso. ¿Qué cosa es paz para unos? ¿Qué cosa es conflicto para otros? ¿Qué cosa es violencia para otros? Conflicto a lo mejor no tanto, pero paz y violencia sí. Hay mucha literatura ya sobre paz y violencia. En ese sentido, insisto, son procesos que no son nuevos en el horizonte de la reflexión humana. Lo que sí es nuevo, o relativamente nuevo, es la especialización o la existencia de un campo de estudio dedicado a la investigación profesional de la paz en general y de la transformación pacífica de conflictos en particular. Eso sí es relativamente nuevo. Fíjense, si nos ponemos a revisar la historia de los estudios para la paz y los conflictos, insisto, ese es el nombre técnico del área, se van a dar cuenta que en realidad es algo tan nuevo como que no tiene ni 100 años, ¿no? Si tuviéramos que ubicar un punto en el tiempo y un lugar en el espacio para decir, aquí nace la disciplina, lo podemos hacer con cierta precisión. Y es que se juzga en general en la literatura especializada que los estudios para la paz y los conflictos surgen con la fundación del primer centro de investigación para la paz, que fue el Peace Research Institute en Oslo, también llamado y conocido de manera breve por sus iniciales, el PRIO, Peace Research Institute de Oslo, el Instituto de Investigación para la Paz en Oslo. Y esto ocurrió en 1959, es decir, pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y si ese fue el primer centro de investigación para la paz, a los pocos años, 5 años más tarde, 1964, se crea la primera revista especializada académica de investigación para la paz, que se llama el Journal of Peace Research, que es lo que actualmente y en México llamamos una revista indexada, ¿no? Una revista que, por cierto, al día de hoy sigue existiendo y es una revista muy prestigiada y en la que, como en cualquier revista académica indexada de alto prestigio, es muy difícil publicar, ¿no? Entonces, esos son como los dos grandes parteaguas institucionales con los que se funda la investigación para la paz. Primer centro de investigación, primera revista especializada, 1959, 1964. Y la pregunta es, ¿de dónde vino la fundación de esta institución? Porque no es como las flores que aparecen de manera orgánica, no. Alguien tuvo que ser el arquitecto intelectual de estos proyectos institucionales que eventualmente al día de hoy siguen existiendo, ¿no? Y ahí la responsabilidad, digamos, la autoría intelectual de el diseño de los principios generales de la investigación para la paz y los conflictos, se le atribuye en general al doctor Johan Galtung. Es un investigador noruego, nacido en 1930 y que falleció lamentablemente a principios de este año. Aquí en el chat les voy a poner el nombre para que lo tengan presente. Y es una figura clave en los estudios de paz y conflicto. ¿Qué llevó a Galtung a diseñar estas instituciones? Bueno, uno podría hacer una revisión general de su biografía, pero hay un elemento muy concreto que incluso el propio Galtung rescata y presenta como un aspecto clave que lo hizo despertar la conciencia de la necesidad de la investigación para la paz. Y es que él nació en 1930 y en ese sentido a él le tocó vivir y sufrir la Segunda Guerra Mundial. Y parte de esa vivencia y de ese sufrimiento fue el experimentar la invasión nazi en Noruega y el hecho de que los nazis detuvieran a su padre, que en aquel entonces era alcalde en funciones de Oslo, y lo llevaran a un campo de concentración. Entonces Galtung rescata ese episodio como un momento clave que lo llevó a pensar, bueno, ¿qué de verdad no había una forma de resolver los problemas
entre los diferentes países de un modo tal que no implicara la necesidad de la guerra, ¿qué necesidad había de la guerra? Y entonces él se quedó, digamos, con esa idea en la mente, hasta que eventualmente se termina la ocupación nazi, se termina la Segunda Guerra Mundial, y su padre, por suerte, es liberado del campo de concentración y eventualmente regresa a casa, ¿no? Entonces él se quedó con ese problema mental y después lo convirtió en un problema profesional. Y entonces dijo, bueno, vamos a ver qué existe en la materia, qué hay escrito y estudiado respecto de las tareas de construcción de paz. Y encuentra que prácticamente no había bibliografía al respecto. Encuentra, sí, y esto es importante, mucha literatura sobre la guerra. Mucha. ¿Como cuál? Bueno, hay mucha literatura que es clásica, ¿no? En la literatura oriental está El arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo. O menos conocido, extraño, pero menos conocido, El arte de la guerra, un libro que se llama igual, pero de Maquiavelo. Y además, bueno, en el caso, por ejemplo, del arte de la guerra de Maquiavelo, se ve menos porque brilla mucho el príncipe, ¿no? Y después del príncipe, los discursos de en la segunda época de Tito Livio y ya después el arte de la guerra. Pero, insisto, llama la atención porque en el mundo occidental se hizo más popular la literatura clásica del arte de la guerra de Sun Tzu que de un autor meramente occidental, como sería el caso de Maquiavelo, que además es considerado el fundador de la ciencia política. Y junto con estas dos referencias bibliográficas, históricas, clásicas, pues están otros ya más para especialistas, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de un libro que se llama De la guerra, de un general prusiano, Karl von Clausewitz. Y entonces Galtung encuentra que hay mucha literatura sobre la guerra. Incluso ya se comenzaba a configurar un área de investigación especializada sobre la guerra, que es lo que se llamó después la polemología. La polemología, que es el estudio en teoría científico de la guerra, ¿no? De conflictos no había nada y tampoco no había nada de paz. Y entonces Galtung dice, bueno, ahí encuentro que hay un gran déficit en las ciencias sociales que debería de ser atendido, ¿no? Y él hace su misión profesional el salvar ese déficit, el atenderlo, ¿vale? Y es entonces que funda en 1959 el PRIO y luego el Journal of Peace Research. A partir de este momento, finales de la década de los 50, principios de los 60, gradualmente los estudios de paz comienzan a crecer en popularidad a nivel internacional. Primero en Europa Occidental, después en América del Norte, y gradualmente comienzan a llegar a otras regiones como África, Asia y América Latina. ¿Dónde andamos en México en materia de estudios e investigación para la paz? Bueno, no, se me ocurre decir que no andamos bien, pero sería injusto decir que andamos mal. Entonces es un poco una posición ambigua, ¿no? ¿Por qué digo que no andamos bien? Porque tenemos un país de 130 millones de habitantes, con 2 millones de kilómetros cuadrados, con 3.250 kilómetros de frontera con la principal economía del mundo, que son los Estados Unidos todavía, y con 250.000 de personas que han perdido la vida de manera violenta en los últimos 10 años. Es decir, tenemos una catástrofe humanitaria en las manos. Somos la economía número 13 a nivel global, y con todas estas características que nos inscribirían en lo que dentro de la teoría de las relaciones internacionales se conoce como una potencia media, México califica como una potencia media, ocurre que académicamente solamente tenemos, cambia año con año, pero más o menos, anda entre 13 y 14 programas de posgrado en educación y en estudios de paz en general. 14 programas, 13 a veces, de una población de 130 millones de personas, en un país con 250.000 de muertes violentas en los últimos 10 años. Es un déficit en la oferta académica muy grande, tomando en cuenta la realidad a la que tenemos que hacer frente. Era para que tuviéramos 200 programas de estudio en la materia.
Bueno, no los tenemos. Entonces, en ese sentido, y esa es la razón por la que digo, andamos muy mal. Y sin embargo, insisto, sería injusto reconocer esos avances. Y además sería también peligroso desconocerlos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú reconoces un cierto avance en una dirección, en este caso, en la oferta académica para formar especialistas en procesos de construcción de paz, lo cierto es que si no valoramos la existencia, aunque sea pequeña, de estos programas, corremos el riesgo de perderlos. Y es que ese es el problema general, no solo de los programas, sino de la paz, como decíamos en un inicio. El problema de la paz es que cuando se da por sentada se deja de cuidar. Y en ese sentido, bueno, yo les adelanto una idea que traigo muy presente y que presento cada que se me ofrece la oportunidad, y es que contra lo que se dice con frecuencia recientemente, no deberíamos de normalizar la paz, porque en la medida en la que la normalizamos, corremos el riesgo de invisibilizarla. Y en la medida en la que la invisibilizamos, podemos ponerla en riesgo. Hay que encontrar una forma de sistematizar la construcción de paz, sí, pero sin normalizarla. Y en este sentido habría que hacerlo también de una forma creativa, innovadora, atractiva. ¿Para qué? Para poder enterrar de una vez por todas esa expresión cotidiana de que dice la paz es aburrida. Porque además el problema que tiene esa expresión es que sí dice algo de verdad. No es que la paz sea aburrida como proceso social, no. Lo que es aburrido por hartazgo es la sobreexposición de lo que entendemos como paz, particularmente las expresiones gráficas de la paz. Vamos a pensar por un segundo. ¿Cuántas formas diferentes existen para representar visualmente la paz? Son muy pocas. Y se los digo porque yo hice mi tesis doctoral en la materia. Me dediqué a estudiar y encontré que en general solamente son 7 imágenes. ¿Cuáles son? La paloma blanca, el arco iris, un planeta, niños de diferentes razas desnudos abrazados, la cara de Nelson Mandela, de la Madre Teresa de Calcuta, de Martin Luther King o de Gandhi, y la palabra paz estilizada de diferentes modos. Ah, y el último, el signo de amor y paz. 7. Prácticamente son las únicas representaciones visuales de la paz que existen. En su momento, cada una de ellas tuvo un sentido y cumplió un propósito, pero la sobreexposición de estas imágenes ha vuelto la paz visualmente aburrida en un mundo como el nuestro, guiado fundamentalmente por las imágenes. Entonces, sí hay algo de cierto cuando dicen que la paz es aburrida, sí, como expresión visual, pero no como proceso. El problema es que poca gente se detiene un segundo a hacer esta distinción entre representación visual y proceso. Entonces, si la representación visual es aburrida, luego entonces el proceso es aburrido. Es necesario rescatar la paz de ese basurero del aburrimiento donde se le ha colocado. Y no rescatarla solamente por una necesidad ética o moral, sino rescatarla por una necesidad material, concreta, incluso en materia de política pública para la atención de conflictos cotidianos. Hay algo ya trabajado en esa dirección. Sí hay cosas trabajadas. ¿Cómo? Bien, aquí tenemos, perdón, permítame leer algunos comentarios. Carmen Oregel contribuye y dice muertes violentas y personas desaparecidas. Sí, ese es otro elemento importante, personas desaparecidas. Y además habría que agregar otro, porque esto lo vamos a ver gradualmente más adelante en el curso. Una cosa es la muerte violenta de una persona
y ya es muy hostil socialmente hablando. Peor aún es la desaparición de una persona, y estas son métricas ya establecidas desde hace años. Se sabe que la desaparición forzada de una persona es psicológicamente mucho más nociva para la sociedad que una muerte violenta. ¿Por qué? Por todos los procesos que conlleva, por ejemplo, la privación del inicio del duelo. Tú traumatizas a todos los inmediatos conocidos de una persona desaparecida. Desbloqueas la posibilidad del duelo. Este fue, por ejemplo, y hay que decirlo, uno de los grandes hallazgos macabros de las dictaduras sudamericanas. En tiempos de lo que se conoció como la doctrina de seguridad nacional, se practicó la desaparición forzada sistemática porque encontraron que era muy útil para la inhabilitación de núcleos sociales. ¿Por qué? Porque las personas conocidas del desaparecido, de la desaparecida, no saben si ya darlo por muerto o emprender la búsqueda, dedicarse al activismo, iniciar un proceso judicial, recogerse en su dolor. Tú inutilizas bloques sociales. Entonces es muy nocivo. Pero tenemos eso, muertes violentas, personas desaparecidas y en tercer lugar también todos los deudos de las víctimas. Imagínense esto, imagínense de qué tamaño es la necesidad que tenemos de atención pacífica de conflictos, prevención de la violencia y todavía más allá, algo que sí está completamente olvidado en la política pública, el desarrollo de procesos de reconciliación. Prácticamente no hay nada en materia de reconciliación. Imagínense de qué tamaño es la necesidad si suponemos que cada una de estas personas que han sufrido un acto violento, cada uno de estos 250,000 personas, tenía un núcleo de 10 sujetos íntimamente vinculados. Familiares, amigos, vecinos, colegas. Estamos hablando de que tú tienes en este país ahorita al menos 2,5 millones, 3 millones de personas profundamente traumatizadas, que no están recibiendo ningún tipo de atención, ningún tipo de asistencia, ningún tipo de consuelo. ¿Por qué? Una cosa es los sistemas de justicia en general y todo lo que conllevan, ¿no? La procuración, y otra cosa es la atención del dolor. Sí, en algo ayuda, por supuesto, identificar y detener a los responsables, pero eso no alivia el agravio. Se requieren recursos diferentes que no pasan necesariamente por procesos jurídicos, legales o institucionales. Yo les decía, hay que rescatar esos pocos avances que tenemos, y utilizaba como hilo conductor la existencia de programas de posgrado en estudios, educación, cultura, investigación para la paz. Son poquitos, sí, pero existen. Hay lugares donde no existen. ¿Por qué? Porque de ahí podemos derivar gradualmente otras acciones. La paz como política pública era inexistente hace 10, 15 años. Ahora ya tenemos políticas públicas en los 3 niveles de gobierno que al menos utilizan el concepto paz. En algunos casos sí hay sustancia. En otros en realidad solamente es un cascarón vacío. El desarrollo es desigual en materia de política pública. Pero hay que conocerlos, estudiarlos, criticarlos ahí donde sean criticables y defenderlos ahí donde sean defendibles. En este sentido, una de las primeras brechas que hay que salvar, que hay que cerrar, es la brecha que existe entre la sociedad y el gobierno. Yo no digo que no hayan malos funcionarios, claro, los hay, como también existen ciudadanos que son malos, que son nocivos, que son abusivos, que son oportunistas, que son corruptos. Sí, pero eso es parte de la realidad humana. La gente no es perfecta. Pero en la medida en la que se cierre la fractura que existe entre ciudadanía y gobierno, es el primer tejido social que hay que reconstruir para tratar de atender las dinámicas violentas que estamos enfrentando en los números en los que los estamos enfrentando.
Dice Juan Bernardo Schmidt, el problema es que entendemos la paz como ausencia de violencia. Sí, esto lo vamos a ver un poco adelante y coincido plenamente contigo. Se tiene esta idea de que ahí donde no hay violencia existe paz. Y mira, en el sentido técnico es correcto, pero es una paz incompleta. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos tipologías de paz. Hay tipos de paz, así como existen tipos de violencia, pero desde la perspectiva institucional, con frecuencia tiene razón Juan Bernardo, pareciera ser que si no se ve un fenómeno violento, entonces hay paz. Luego entonces no hay nada más que hacer ahí, podemos dirigir nuestra atención al siguiente fenómeno violento. Sí, es una lectura parcialmente cierta, pero aquí la palabra clave es parcialmente cierta, parcial, ¿no? No es una paz completa, no es una paz integral. Y vamos a ver a qué nos referimos con esto. Bien, dice Fernando Ríos y Valles. Quisiera dedicar solo un minuto de silencio para honrar la memoria de cada uno de estos seres humanos víctimas de la violencia. Si se quisiera, perdón, dice, si se quisiera permanecer cargadas por un poco más de un año, se tendría que invertir 389 días de silencio para poder recordar solo con un minuto a cada uno y cada una de los 561,000 muertos y desaparecidos. Sí, es que es correcto. Eso da una idea de la dimensión del horror. Y por eso llama tanto la atención que siendo México un país con los recursos con los que cuenta, insisto, somos la economía número 13 a nivel internacional, no tengamos un desarrollo más grande, más numeroso, cualitativamente más significativo en temas de investigación y procesos de construcción de paz. Llama mucho la atención ese déficit, pero hay razones de por qué es así. Les puedo compartir un par de ellas. Una sería la siguiente. Ese libro que yo traduje en el año 2004 fue un libro escrito por este profesor noruego, fundador de la investigación para la paz, Johan Galtung. Y fue un libro que a mí me permitió acercarme a Galtung en su momento y construir una relación de trabajo de 20 años con él, hasta su deceso en febrero del 2024, de este año. Para cuando yo traduje ese libro, en el año 2004, existían solamente 5 libros suyos traducidos al español. Y cuando digo libros suyos traducidos al español, estoy hablando de una bibliografía de 120 libros que escribió o tenía escritos hasta ese momento. Tenía 120 libros escritos, el fundador de la investigación para la paz, prácticamente todos publicados en inglés, y de esos 120 solamente habían 5 traducidos al español, todos traducidos en España, ninguno publicado en México. 5 de 120. Entonces, una de las razones del subdesarrollo del pensamiento profesional de paz en México y en general en América Latina era la falta de acceso a bibliografía especializada en el idioma. Si querías estudiar paz, tenías que ir al extranjero o leer en inglés. Yo ahí encontré un gran déficit que asumí como mío, como una tarea profesional mía, el tratar de subsanar. Y entonces empecé con ese libro de Reporteando Conflictos, una introducción al periodismo de paz, y luego me seguí con otro que se llamaba Trascender y Transformar, una introducción al trabajo de conflictos, y luego me seguí con otro, y luego con otro, hasta juntar 14. Entonces yo conseguí trabajar a lo largo de los años en 14 traducciones. Y aún así, sumando esas 14 traducciones con las 5 ya existentes, apenas alcanzaríamos a tener disponibles poco menos del 20% de la literatura de un solo autor. De hecho, el autor que es juzgado como el más importante en el campo, Johan Galtung. Entonces, esa es una de las razones del subdesarrollo, de la teoría, de la investigación, del estudio y de la educación profesional en materia de cultura de paz. Esto no quiere decir que la gente no tuviera la preocupación, claro que tenía la preocupación.
por supuesto. De hecho, ese es un curso diferente. Uno tiene que estudiar cómo surge el pensamiento o la investigación para la paz en las diferentes regiones. En algunos lugares, como por ejemplo en Sudamérica, que vivieron dictaduras feroces en la década de los 70 y los 80, y ahí, bueno, están todos, ¿no? Está Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, las juntas militares argentinas, todos ellos. Ya no se digan las tiranías familiares centroamericanas. Ahí los estudios de paz surgen con base en la defensa de los derechos humanos. Hay otros lugares, como por ejemplo en Asia y África, particularmente en Asia, donde los estudios de paz surgen a partir de las agendas de desarrollo. El problema no era la tiranía, el problema era una pobreza feroz. Entendiendo la pobreza como una forma de violencia. Bueno, ¿cómo atendemos este tipo de violencia que no se expresa con balas y bombas, sino con hambre y con miseria? Entonces, en Asia fue el desarrollo la que dio, fue la punta de lanza para el desarrollo de la investigación para la paz. En América del Sur fue el combate a las dictaduras militares, a la tiranía básicamente, y la defensa de los derechos humanos. En México fue el respeto a los derechos civiles. Y después, el trabajo en contra de la desigualdad. No tanto la pobreza, fíjense, en caso de México no es tanto el problema la pobreza, digo que sí tenemos un problema de pobreza grande. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño de que 1 de cada 2 personas en este país viven por debajo de la línea de la pobreza. 1 de cada 2, estamos hablando de cerca de 65 millones de personas. Entonces, hay un problema serio de pobreza. Pero en el caso de México, peor que la pobreza, en términos de violencia económica, digamos, es la desigualdad. Ocurre que México es uno de los países más desiguales en una de las regiones más desiguales del mundo, que es América Latina. México nunca tuvo una dictadura en el sentido tradicional y por eso es que la defensa de derechos humanos, si bien es cierto, era existente, patente y activa, era más el tema de los derechos civiles, el respeto al voto, el derecho a la participación y este tipo de cosas, ¿no? Pero de la mano junto con el problema de la desigualdad. Entonces, las realidades locales de diferentes países, en diferentes regiones, definen un poco su articulación en materia de pensamiento en cultura de paz, cultura, educación e investigación para la paz. ¿Vale? México, insisto, tenemos ciertos avances, muchos retrocesos, un montón de problemas, algunos esfuerzos francamente heroicos, otros que son una farsa, básicamente son simulaciones. Existe la manipulación política de la agenda de paz, gente que se llena la boca con la palabra paz, pero que en realidad no la defienden, pero se vende bien, políticamente rentable, aunque insisto sea un cascarón vacío. Pero lo que hay que entender es que el proceso ha sido gradual, lento desde el 59 hasta el 2024, y que en general no es lineal tampoco. Se avanzan 2 pasos, se regresa a 1. Se avanzan 2 pasos, se regresa a 1. Se avanzan 2 pasos, se avanzan 3 pasos, se regresan 2. Entonces, hay avances y hay retrocesos. Pero es importante ver lo ganado, los errores, los trucos, para poder mantener a raya a unos, enmendar los otros y fortalecer aquello que funciona bien. Entonces, esto ya en sí mismo ofrece una primera aproximación al entendimiento de los conflictos. Miren, los conflictos, en general, y lo vamos a ver con cierta profundidad en el curso, si hay algo permanente en los conflictos, permanente, en los conflictos, en las personas, en las instituciones, son las contradicciones. El mismo sujeto, que es un muy buen sujeto en un circuito, es terrible en otro. Y en ese sentido, las caricaturas maniqueas de los actores buenos y malos no tienen lugar en la investigación profesional de los conflictos. En el abordaje profesional de conflictos hay que entender que se trata de procesos humanos
y que en esa lógica están llenos de contradicciones. Entonces, el abordaje profesional en materia de prevención de la violencia, transformación pacífica de conflictos y construcción de paz se hace en el circuito de los tonos grises, lejos del maniqueísmo del blanco y el negro. En el momento que caemos en esas lógicas del maniqueísmo blanco y negro, estamos ya en el circuito de los prejuicios, no de los juicios. Estamos dejándonos llevar por prejuicios propios o ajenos, por la manipulación pública, pero no por la reflexión mesurada ni por el análisis objetivo de la realidad. Entonces, es una primera cosa que hay que tener muy presentes. Bien, son 8:46. Les propongo que hagamos una breve pausa y regresamos a las 9:51 para continuar con nuestro curso. ¿Vale?
Muy bien, pues estamos de regreso. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, comentarios? Ninguno, muy bien. Quiero compartirles un breve esquema que es el siguiente. Les comparto una presentación en la pantalla. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos 5 elementos que es importante tomar en consideración cuando lo que pretendemos hacer es un abordaje profesional de procesos de paz y conflicto de acuerdo con la deontología, es decir, la forma en la que se tiene que hacer la disciplina. ¿Vale? Entonces son 5 ideas generales. Primero, lo primero ya lo vimos ahí. Dice antecedentes y el resultado. Campo relativamente nuevo, que es lo que hemos venido platicando estos minutos. Es decir, es un campo que todavía está en crecimiento, está en desarrollo, y en este sentido, bueno, como cualquier área del conocimiento, tiene diferentes escuelas, diferentes autores y diferentes aproximaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que hay un objeto de estudio común en los estudios de paz y transformación pacífico de conflictos. Y es exactamente eso, los conflictos y la paz. Pero hay varias formas de aproximarse a estos objetos de estudio. Y así, por ejemplo, de manera muy concreta, digamos, para ilustrarlo, tenemos una de las herramientas que ha sido de las más visibilizadas como un recurso para la construcción de paz y la prevención de la violencia en México, es la mediación. Desde hace algunos años, la mediación, la herramienta de la mediación ha ido ganando espacios, tanto en el sector público como privado, ¿no?, como un recurso para evitar, por ejemplo, juicios o para arreglar disputas familiares, comerciales, laborales, escolares, de diferentes circuitos. Sin embargo, no existe una sola aproximación a la mediación. Hay diferentes formas de practicarla, dependiendo de qué. Bueno, de las diferentes escuelas de pensamiento en la materia. Para ilustrarlo, hay algunas escuelas de mediación que es en un cierto sentido, la primera que se hizo muy visible en México, que es la Escuela Americana de la Mediación, que introdujo por vía del Poder Judicial la American Bar Association. Entonces, este tipo o esta escuela de pensamiento en la mediación te dicen que los mediadores pueden participar para ayudar a que las partes en un conflicto construyan o encuentren una forma de vincularse, propongan soluciones de mutuo acuerdo y salgan del problema que tienen en medio. Pero que en ese ejercicio, en esa dinámica, los mediadores no deben de proponer nada. ¿Por qué? Porque en su lógica, las soluciones tienen que salir de manera orgánica de las partes. Esta es una forma de pensar la mediación y es una forma de practicarla y funciona en ciertos circuitos. Sin embargo, no es la única. Hay otra escuela de mediación que dice, no, no es así. En un proceso de mediación, el mediador no solamente tiene el derecho de presentar propuestas, sino que tiene, de hecho, la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un conflicto, o su lógica es, si tú tienes un conflicto muy agudo, en el que ya ocurrieron fenómenos de violencia entre las partes, es muy ingenuo querer pedirles a las partes que tienen al objeto de su furia a 30 centímetros de distancia que de pronto vengan con ideas creativas de cómo pueden vincularse positivamente con el que ven como su enemigo. Es exigirles demasiado. Y es en esa lógica el mediador tiene que funcionar como un vehículo de comunicación y también como una fuente de ideas que permita acercar a estas partes que están polarizadas. Pero en esta escuela de mediación, entonces, el mediador debe proponer, no imponer, pero sí proponer ideas para acercar a las partes, mientras que en la primera escuela, la de la American Bar Association, dicen que no. El mediador no debe de proponer nada y que en este sentido tiene que ser neutral, ¿no? Entonces, son diferentes formas de pensar la misma herramienta. Diferentes escuelas de pensamiento con base en diferentes referencias intelectuales dentro del mismo campo de estudio. ¿Vale? Entonces,
Cuando ustedes lleguen a escuchar a alguien que dice, la forma en la que se construye la paz es así, bueno, a lo mejor no está equivocado, pero le falta un matiz. Le falta el matiz de decir, no es que esa sea la forma de construir paz, sino que es una de las formas de construir paz. Y aquí, bueno, opciones hay muchas. Parte del desarrollo del campo ha sido esa, la generación de escuelas y gradualmente ir contando con nuevos modelos, nuevas herramientas, nuevos recursos para atender diferentes tipos de conflicto. Hay herramientas que son muy efectivas en ciertos conflictos y herramientas que no lo son en otros. Primer elemento. Entonces hay escuelas, ya hay diversidad. Un segundo elemento que hay que tener presente en el campo es que, como en cualquier otro campo del conocimiento, existen moderados y existen radicales. Existen, por ejemplo, especialistas, incluso activistas, que dicen es que la paz se tiene que alcanzar siempre por medios pacíficos y no existe tolerancia a la violencia en ninguna de sus presentaciones y en ninguna de sus formas y en ninguna de sus circunstancias. Y existen posiciones moderadas que te dicen, mira, sí, la construcción de paz idealmente debe de ser por medios pacíficos, la transformación de conflictos, la prevención de la violencia. Y sin embargo, hay circunstancias de la realidad en las que, cumpliéndose determinados requisitos, se puede practicar la violencia de manera legítima, en circunstancias desesperadas y con un conjunto de requisitos, ¿no? Entonces, en esta visión moderada dicen, sí, se tiene una predilección sin duda y una defensa feroz por los medios pacíficos de construcción de paz, y sin embargo se reconoce que hay circunstancias desesperadas en las que la violencia también es un recurso que está sobre la mesa. Entonces, hay posiciones moderadas y hay posiciones radicales, como en cualquier campo del conocimiento, ¿vale? Pero bien, fíjense, desde su concepción original, cuando se diseñan los principios generales de qué características debía tener la investigación para la paz, se detectó un elemento que sigue siendo constante y ya es ampliamente reconocido, y es que la tarea o los procesos de construcción de paz, de trabajo de conflictos y construcción de paz, pasan necesariamente o tienen, deben tener una condición interdisciplinaria. De pronto en los últimos 15, 20 años se ha vuelto de moda en las ciencias sociales hablar de la interdisciplina, la multidisciplinaridad, la transdisciplinariedad, y en ciertos circuitos es una moda nada más. Hay otro lugar donde lo toman con más seriedad. Pero desde el planteamiento original de la investigación para la paz dijeron es que es muy claro que el nivel de complejidad social de las sociedades actuales, la cantidad de niveles en las que ocurre una amplia diversidad de conflictos, porque no es que hayan 2 o 3 o 4 tipos de conflictos diferentes, no, es muy diversa, la riqueza cuantitativa y cualitativa de los conflictos es muy amplia, te indica que hay una necesidad de una aproximación interdisciplinaria a la construcción de paz. Traduciéndolo, tú necesitas el concurso de diferentes disciplinas trabajando de manera conjunta para atender procesos de conflicto cuando los conflictos son comunitarios o de alto nivel. De alto nivel no me refiero a su nivel de importancia, me refiero a la cantidad de participantes involucrados. Tú tienes conflictos de bajo nivel porque son muy domésticos, aunque pueden ser muy importantes y muy peligrosos, pero son de bajo nivel porque son muy domésticos. Y tienes otros de alto nivel que involucran a grandes unidades sociales, comunidades, pueblos, estados o países enteros, ¿no? Entonces, entre más alto es el nivel social del conflicto que tienes que atender, te exige el concurso de diferentes disciplinas, todas orientadas desde su propio enfoque a la construcción de paz. Ahora, esto rompe con un entendimiento que fue fugaz, pero que existió y después se le dejó morir por la paz, y era la idea de que
las tareas de construcción de paz, en primer lugar, dependen del Estado. De hecho, pues esa era un poquito la visión de la filosofía política clásica, ¿no? Pero cuando digo la clásica es de la escuela más clásica, lo que se conocía como el realismo político, ¿no? Tiempos de Hobbes, con su libro de El Leviatán, por ejemplo. Donde, ¿qué decía él? Decía, el estado natural de la sociedad, de las personas, de la humanidad, es un estado de violencia continua. E incluso escribe en su libro de Leviatán, decía, es que en su estado natural, la vida del hombre es breve, triste y miserable. ¿Por qué? Porque es víctima permanente de la violencia de todos contra todos, el estado de naturaleza que él llamaba. Y en ese estado de naturaleza con vidas breves, miserables y tristes, es que surge la necesidad de tener un ente acreditado para el ejercicio de la violencia, legitimado para proteger a aquellos que lo legitiman, que es el Estado. Y entonces esa es un poquito, digamos, la raíz de lo que se conoce como el pacto social. La idea de que yo me someto a la autoridad de un Estado y sus instituciones, abandono mi derecho al ejercicio individual de la violencia y se lo cedo al Estado, para que el Estado use esa violencia mía y de todos los que estamos bajo su égida en nuestra protección. Que a través de esa violencia nos proteja de la violencia de los demás. El Estado leviatán, que le llamaba el Todopoderoso, y sin ningún tipo de restricción. Esa es la teoría clásica de la ciencia política. Y en esa teoría clásica, en esa lógica, que le llamaban contractualista, ¿no? Porque era un contrato que había entre la sociedad y el Estado, en esa lógica, el garante de la paz social al interior de ese Estado, pues era el gobierno, básicamente, ¿no? Pero ese pensamiento, digamos, primigenio, inicial, original, que era un poco lo que tenía en la mente Maquiavelo, Hobbes y todos ellos, cambia con el tiempo, evoluciona, ¿no? Entonces llegas a el pensamiento liberal, donde te dice, sí, hombre, andamos bien, que el gobierno nos proteja de la violencia de los demás, que nos dé seguridad, que construya paz en esta comunidad, que nos espante la violencia. Pero ¿y luego qué pasa si el gobierno utiliza esa violencia en contra de nosotros, de los ciudadanos, de aquellos a los que tenía que defender? Bueno, ahí lo que se surge entonces es el pensamiento del pensamiento liberal clásico, que dice, no, es que el Estado ya no tiene que ser ese leviatán todopoderoso de la literatura clásica, debe de tener límites y debe de ser legítimo solamente en la medida en la que respete y reconozca y proteja algunas garantías o lo que se conocen como los derechos liberales, que son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Entonces, en el pensamiento clásico, el gobierno nos protege de la violencia de los demás. En el pensamiento liberal, el Estado está obligado, o las leyes, el pacto social nos debe de proteger del Estado, en términos especialmente de vida, de libertad y propiedad. Y luego el pensamiento sigue evolucionando, llegas a el establecimiento de la garantía de los derechos a la diferencia, que está, por ejemplo, en la literatura de fundador del utilitarismo, John Stuart Mill, ¿no? Donde él dice, sí, hombre, el gobierno nos protege de la violencia de los demás, no tiene el derecho irrestricto a la violencia en contra nuestra, porque ahí tenemos las garantías liberales que nos protegen, pero luego, ¿qué protege a la sociedad de la sociedad misma? Cuando tú tienes, por ejemplo, un núcleo social que tiene más o menos las mismas costumbres, el mismo estilo de vida, y de pronto, digamos, un ejemplo, llega una familia con una forma de vivir diferente. ¿Qué protege a esos que tienen una vida diferente y que viven esa vida diferente sin hacerle daño a nadie? De todos los demás, el derecho a la diferencia. Bueno, vienen las garantías individuales. Entonces, hay una cierta evolución en las lógicas de cómo se construye paz. Cada vez van siendo más detalladas, cada vez van siendo más específicas.
¿no? Pero a donde llegamos entonces es que la violencia tiene demasiadas caras, tiene demasiadas presentaciones. Y en ese sentido, digamos, por eso dice la violencia es interesante o es entretenida. Sí, ¿por qué? Porque tiene una gran diversidad de articulaciones. Pero todas esas articulaciones comparten un elemento en común. ¿Cuál es ese elemento en común? Que son diferentes formas de lastimar un mismo conjunto de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Las necesidades básicas. No importa el tipo de violencia del que estemos hablando, y lo vamos a ver un poco más adelante, hay varias tipologías de la violencia. Todas esas tipologías de la violencia comparten una cosa en común, que son diferentes formas de atacar necesidades básicas. Necesidades básicas que además son necesidades compartidas. Bueno, cuando hablamos de la necesidad de la interdisciplinariedad en los estudios de paz, nos referimos a que así como hay una gran diversidad de formas de atacar necesidades básicas, existe también una gran diversidad de herramientas, recursos y aproximaciones para protegerlas y para defenderlas y para procurar su satisfacción. Política del desarrollo. Medios alternos de solución de conflictos, desde la perspectiva del derecho, por ejemplo. Educación y pedagogía de paz, esa es otra. Cultura de paz en los estudios culturales, por ejemplo. La doctrina de la defensa defensiva en las ciencias militares. La doctrina o los estudios en materia de desobediencia civil pacífica y resistencia no violenta en el área de la ciencia política. Economía circular y autosustentables en materia de las ciencias económicas. Hay muchas disciplinas y de cada una de estas disciplinas se puede derivar una forma de construcción de paz. Esa idea de la necesidad, no es una opción, es una necesidad de la interdisciplinariedad para la construcción de paz en situaciones de conflicto complejo, estaba reconocido desde la Fundación de la Investigación para la Paz en los 50 y se ha mantenido al día de hoy y ahora ya de una manera más institucionalizada y más profesional. Entonces, ese es un elemento que hay que tener ahí muy presente cuando hablamos de construcción de paz. No es potestad de nadie, no es responsabilidad de nadie en exclusivo, es una responsabilidad de todos. Abogados, economistas, periodistas, filósofos, profesores, políticos, funcionarios públicos, personal de seguridad, personal humanitario. Todo el mundo tiene algo que hacer cuando se habla de procesos de construcción de paz. Ese es el segundo elemento que hay que recuperar. El tercero, y es un elemento importante, valores explícitos. Fíjense, una de las grandes diferencias que se pueden establecer entre las ciencias exactas y las ciencias, o las ciencias duras y las blandas, como le llaman a las ciencias exactas y a las ciencias sociales y las humanidades, es que en el caso de las ciencias exactas o ciencias duras, como les llaman, es que la manera en la que se practican los resultados y la interpretación tienen un rango, un margen muy pequeño. La interpretación es muy pequeña. ¿Por qué? Porque no importa en dónde se encuentre uno, o en qué país, cuál sea su ideología, su convicción política, su credo religioso, dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno hacen agua. No es negociable, no es interpretativo, es exacto. Le parezca o no al analista, dos moléculas de hidrógeno junto con una de oxígeno hacen agua. 2 más 2 es igual a 4. No es negociable, no es interpretativo. Bueno, esta... Perdón, doctor, es que se está escuchando cortado. Se escucha cortado. Ya, muy bien, vamos a ver si lo arreglamos acá. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces lo que tenemos es eso, es cuando hablamos de ciencias exactas, el margen de interpretación es muy pequeño, muy pequeño. Algo que es muy diferente
en el circuito de las ciencias sociales y las humanidades, donde el margen de interpretación es muy amplio. El mismo fenómeno puede ser leído con una gran multitud de aproximaciones diferentes. Dentro de la misma disciplina, dentro de la ciencia política, el mismo fenómeno con los mismos resultados puede tener una connotación positiva si se lee desde una escuela de pensamiento o negativa si se lee desde otra. Eso es normal dentro de los estudios sociales. Y no tiene que cambiar necesariamente. De hecho, es parte de su riqueza. El problema que presentan los estudios sociales en esta lógica es cuando pretenden tener una objetividad más allá de la ideología. Cuando se dice un fenómeno con ciertas características, solamente acepta una lectura. Bueno, como si se tratara de matemáticas, de física, de biología o de química. No es así. En procesos sociales, esa lectura o interpretación única de los hechos no tiene lugar. El problema es que con frecuencia quienes sostienen esta idea de que sí se valen interpretaciones únicas, se amparan en la idea de que están siendo objetivos. Objetivos. Cuando no hay nada más irreal que la objetividad en las ciencias sociales. Fíjense, en este sentido, para ilustrar el punto y que quede muy claro, podemos utilizar el periodismo. Yo practiqué el periodismo por 20 años. Y en ese sentido, digamos, es un circuito que me resulta muy familiar. Y con frecuencia uno escuchaba, ¿no? Que te decían, oye, Fernando, es que la cobertura de los medios no es objetiva. Y se escucha mucho al día de hoy. Es que la cobertura de los medios es muy sesgada, no es objetiva. Queremos medios objetivos. Lo cierto es que eso no es posible. ¿Por qué? Porque todos los medios y sus contenidos se construyen con base en un conjunto de criterios. El periodista, digamos, que está en la calle, que está reporteando los episodios o los eventos, tiene que usar su criterio para saber en qué se va a fijar y a qué no le va a prestar atención. El fotógrafo tiene que definir qué placa va a tomar y qué cosa va a ignorar. El camarógrafo no se diga. Y ahí ya tenemos un conjunto de criterios de selección que descartan de antemano la producción de objetividad o de resultados objetivos. Y luego, por si fuera poco, todo ese trabajo tiene que ir con un editor o varios. Y esos editores van a tomar el material recogido y sistematizado y van a ver qué dejan fuera o qué destacan. Y esa información después tiene que pasar a un diseñador que a su vez va a ver qué tipo de cabeza pone en la noticia, qué segmento es el que destaca, a qué le pone más colores, qué nota acompaña con fotografía o cuál deja sin fotografía. Entonces, para cuando se consumen los medios ya se tiene un conjunto de valores que no fueron hechos explícitos, pero que finalmente afectan el resultado final de la nota. Por eso es que la producción completa del circuito noticioso hace imposible satisfacer la demanda de objetividad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y nos quejamos de la baja calidad de medios de comunicación que tenemos, tomando en consideración que no les podemos pedir objetividad? La respuesta es no. Hay algo que sí se puede pedir y que es perfectamente conseguible y que además es legítimo y necesario, pero no es objetividad. Es balance, equilibrio en la cobertura de la información. No me retrates solamente lo que dice la gente que está a favor del gobierno. Yo no quiero que sea tu nota objetiva, quiero que sea equilibrada. Y si me le vas a dar 2 columnas a los manifestantes a favor del gobierno, quiero 2 columnas a favor de la gente que está en contra del gobierno. Una política pública. No me entrevistes solamente a los que juzgan que es una buena política. Entrevístame con la misma extensión y misma profundidad a aquellos que están también en contra. Entonces, eso no es objetividad, eso es balance. Y eso sí se puede conseguir y sí se debe de solicitar. Y eso que funciona para los medios de comunicación como
una aplicación práctica de la ciencia social, las ciencias de la comunicación en general y el periodismo en particular, se puede hacer también y se puede pedir para el resto de las disciplinas de la ciencia social. No pretendas una objetividad que es ilusa, que es inalcanzable. Mejor dime cuáles son los valores que conducen tu producción analítica y con base en esos valores yo puedo leer el resultado de tu trabajo. No te escondas en esa capa oscura del academicismo falso. Decir, no, yo soy un investigador, yo no tengo un partido, yo solamente analizo. No es cierto. Todo el mundo tiene una simpatía y esa simpatía impregna el resultado de tu trabajo. De manera consciente o de manera inconsciente. Si ocurre de manera inconsciente, bueno, pues entonces uno es víctima de su ideología. Pero si ocurre de manera consciente, bueno, pues uno de forma deliberada está tratando de dirigir la lectura en una dirección. Y eso pasa con los articulistas y con los académicos cuando producen ensayos académicos. Todo el mundo impregna sus valores en el producto de su trabajo. Bueno, en los estudios y en la investigación para la paz, como disciplina académica, se reconoce esta característica de origen. Y así, por ejemplo, se entiende y se hace explícito que los valores que conducen la investigación para la paz en su área de producción de material didáctico, de investigaciones de campo, de análisis básico para la expansión del conocimiento, de análisis de experiencias prácticas, en el caso de estudios de caso, que los valores que conducen todo este trabajo intelectual están orientados a la construcción de paz. ¿Por qué lo haces? Porque estamos a favor de la paz y queremos encontrar herramientas para construirla. No estamos pretendiendo un análisis desapasionado y objetivo de los conflictos. No. El análisis y los conflictos pueden ser equilibrados. Y el catálogo de modelos de intervención, de protocolos, de propuestas, del diseño de métodos y la instrumentación, por ejemplo, de laboratorios, ejercicios o intervenciones, va orientado hacia la construcción de paz, no al análisis, digamos, aséptico de ver qué cosa es lo que pasa con el conflicto, como si estuviéramos haciendo un experimento químico y vamos a ver cuál es el resultado de una reacción. No, aquí no. Aquí hay una conducción explícita para tratar de producir condiciones que generan paz. Ese código de valores se hace explícito en esta disciplina. Y es una característica muy concreta de los estudios de paz, que además, por cierto, es una característica que comparte también con otras disciplinas del conocimiento, como por ejemplo los estudios médicos. Fíjense. Desde su planteamiento original, los estudios de paz fueron modelados a partir de los estudios médicos. Un poquito con la siguiente analogía. Se decía, es que la violencia es al cuerpo social lo que la enfermedad es al cuerpo individual. Y en esa lógica, así como los médicos tratan de sanar las dolencias individuales, las patologías, los malestares, entonces los investigadores en materia de paz y conflictos deben de tratar de sanar las patologías sociales de la violencia y sus presentaciones. Y en esta lógica, por ejemplo, en la medicina, un profesional de la medicina no solamente estudia la medicina por un interés intelectual, no, lo hace para tratar de darle un anclaje práctico, no solamente sino un anclaje práctico, para aliviar el malestar. Malo sería aquel médico que solamente estudia enfermedades, pero que no sabe ni de tratamientos, ni de remedios, ni de medicamentos, ni de terapias. ¿Por qué? Porque es un médico que solamente estudia o hace medicina desde la teoría. Bueno, la medicina en esa lógica pues se parecería más al trabajo de un bioquímico, por ejemplo.
No tanto es un trabajo médico, más bien bioquímico. No, los médicos se preparan teóricamente para poder incidir en la realidad. Y en esa lógica, la investigación en procesos de paz y conflicto funciona del mismo modo. Uno estudia conflictos no solamente por curiosidad intelectual, porque por ejemplo estamos hablando de conflictos internacionales y solamente nos interesa la teoría, bueno, entonces somos especialistas en relaciones internacionales, pero no en estudios de paz. O si nos interesan las dinámicas de conflicto y violencia locales, bueno, pues nos interesan pues, desde la perspectiva de la ciencia política, la sociología, la antropología o las ciencias jurídicas, pero no como especialistas en procesos de paz. A donde voy es que para poderse inscribir uno como un especialista dentro del campo de la investigación para la paz y la transformación de conflictos, es necesario acompañar el conocimiento y el dominio teórico con el desarrollo y la intervención en tareas prácticas. La teoría por sí misma no cambia la realidad. Y esta es una exigencia muy fuerte del área. Se necesita este anclaje teórico-práctico. Así como existe en la medicina, igual existe en el campo de investigación para la paz. Y bueno, tenemos la quinta característica del área de los estudios de paz, de su práctica y de su concepción. La pregunta ¿es un oficio o es una profesión? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en el sentido estricto, es una profesión si su ejercicio requiere una licencia, que sería el caso, por ejemplo, de los médicos o de los abogados o de algunos ingenieros, por decir algunos casos, o pilotos aviadores, por ejemplo, requieren una licencia también, ¿no? O personal de seguridad pública necesitan una licencia para el ejercicio de sus funciones, o una autorización legal e institucional que les permitan actuar. Esas son profesiones. ¿Qué es un oficio? Bueno, el oficio es una tarea que tú puedes desempeñar sin el requisito formal de una licencia. Yo les puedo platicar de casos de gente que se presentan como profesionales en tareas de construcción de paz y nunca han intervenido ni han aportado nada a prácticamente ningún conflicto. Nunca han modelado, nunca han mediado, nunca han construido una mecánica de diálogo, nunca han articulado un proceso de reconciliación, nunca han hecho una tarea de prevención de la violencia, un sistema de alerta temprana, un proceso de construcción de acuerdos. Nunca han hecho nada de eso, pero son profesionales de la construcción de paz, dicen ellos. ¿Y por qué o en qué amparan ese profesionalismo? Bueno, lo amparan en la idea de que tienen una licenciatura, digamos, en Derecho, una maestría en estudios de paz, e hicieron un doctorado en educación para la paz. Y en esa lógica, entonces, son profesionales de la materia, dicen ellos. A lo mejor lo son de manera formal y de manera documental, pero no lo son desde la perspectiva del campo de estudio. ¿Por qué? Porque solamente han hecho teoría y han conseguido las credenciales formales, pero no tienen ninguna traducción ni ningún aterrizaje práctico. En esa lógica y desde esa perspectiva, es más profesional la persona que no tiene estudios formales en la materia, pero que tiene mucho trabajo de campo, que ha practicado la prevención de la violencia, la transformación de conflictos y la construcción de paz, no como una profesión formal, pero sí como un oficio cotidiano. Líderes sociales, por ejemplo, han hecho mucho de ese trabajo. Y a muchos les ha costado la vida el proceso. Líderes comunitarios, líderes religiosos, trabajadores sociales, profesores rurales, por ejemplo, sería una
un ejemplo muy gráfico del tema, ¿no? Un profesor rural clásico. ¿Cuáles eran los profesores rurales clásicos? Bueno, eran esos profesores que ante la falta de infraestructura, porque no habían escuelas dignas, no tenían acceso a recursos tecnológicos para acompañar su enseñanza, terminaban practicando la docencia como una docencia y una enseñanza de vida. Profesores que al mismo tiempo le enseñaban a los chicos, por ejemplo, español, el alfabeto, acentos, comas, gramática, sintaxis, que les enseñaban, por ejemplo, matemáticas y principios básicos de educación sexual y a purificar el agua para evitar enfermedades. Todas esas son tareas que construyen paz. Todas esas tareas. Y no se requiere un título profesional para su ejercicio. En esta lógica, es más profesional quien practica la construcción de paz como un oficio que quien depende de sus credenciales académicas para poderse presentar como tal. Y aquí, con eso concluyo la sesión del día de hoy, lo que tenemos y a lo que aterrizamos es que la investigación y el área de estudios para la paz y los conflictos en la actualidad, desde esta perspectiva que ya estaba plasmada desde su origen, recupera, rescata y valida una frase con la que se hizo muy famoso Gandhi, o que se le atribuye a Gandhi correctamente, y que es la siguiente. Cuando Gandhi dice, no hay camino a la paz es el camino. ¿A qué se refería con esto? Bueno, se refería exactamente a eso. A que la paz no es algo a donde llegas, no es un lugar a donde llegas, no es el resultado final de un proceso, no es algo que consigues como si fuera un objeto, no es algo que logras después de un conjunto de procesos, digamos, un resultado último. No, la paz es el proceso en sí mismo, no es el resultado, es el proceso. Y en esa lógica recupero una segunda frase de Gandhi cuando decía, sé el cambio que quieras ver en el mundo. ¿A qué se refería con esto? Bueno, se refería a que en lugar de estar predicando sobre la prevención de la violencia y la construcción de paz, en lugar de predicarla, como hacen muchos de estos especialistas cosméticos que tienen los títulos pero no la experiencia, en lugar de predicarla, mejor practícala. La paz es un proceso que se practica de forma cotidiana, no un resultado final. Y es algo que se construye de adentro y hacia afuera. Uno empieza con uno. Esta es una frase que tenía el profesor Noam Chomsky. Alguna vez lo entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿cuál juzga usted que es la mejor forma de construir paz? Y él decía, una forma muy inmediata y muy efectiva es, ¿estás en contra de la violencia? Sí, perfecto, no la practiques. Con frecuencia se pierde esa perspectiva. Uno es capaz de ver la violencia que practican otros, pero no la violencia que practica uno. Y más cuando es una violencia amparada desde la cultura. La violencia propia se vuelve invisible con el lente de la cultura. Entonces, anclaje teórico práctico, practicar en lugar de predicar, desde múltiples enfoques y siempre presentando los valores que uno busca alcanzar. La paz como algo valioso en oposición a la violencia. ¿Preguntas, comentarios? No, doctor, ninguno, todo muy claro. Carmen, muchas gracias. Muy bien, pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Confío que les haya gustado. La grabación de la clase estará disponible el día de hoy después de las 11:30, 11:45 de la noche. Y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Muchas Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Berta. noches. Alejandra, buenas noches. Gracias, buenas noches.